Justamente tenemos este contacto con usted, el licenciado, porque se ha ya dado a conocer que estas empresas de tecnología y vigilancia de Israel ya no podrán vender estos software espías a México. Muy buen día. Quisiera que nos comentes exactamente qué significa para nuestro país que esto ya no ocurra en el futuro. A ver, al parecer. Sí, estamos teniendo problemas con el audio. ¿Me escuchan ahora? Sí, ya, adelante. Perfecto. Primero que nada, gracias por la invitación y pues sí, no trabajé en Google, nada más aclaro eso, pero sí, creo que esta noticia, que digamos, no está confirmada, es decir, fue una noticia que se ha vertido en medios también israelíes, digamos, de mucha reputación, pero digamos no ha habido un comunicado directo del Ministerio de Defensa de Israel, pero se ha informado supuestamente que el Ministerio de Defensa de Israel habría puesto a México y a muchos países más en la lista negra de países a los que no se les puede autorizar exportaciones de tecnologías de vigilancia ni de armamento israelí. Y creo que es muy significativo, dado que desde el gobierno de Felipe Calderón, pasando por el gobierno de Peña Nieto y desafortunadamente también en este nuevo gobierno, que ya no es tan nuevo, la tecnología israelí de vigilancia ha sido pues preponderante en las adquisiciones de tecnologías de vigilancia, las cuales desde su adquisición poseen irregularidades, muchas veces, como el caso de Pegasus, hay sobreprecios, hay opacidad, todo es por adjudicación directa, y después los abusos, ¿no? Hay abusos demostrados, documentados con diversas tecnologías de origen israelí, siendo la más notoria de ellas el caso Pegasus. Entonces creo que sería muy significativo, de una manera es un testamento de toda la documentación que se ha generado en México, de todo lo documentado que hay, de que en México agencias federales, locales, estatales han abusado de la tecnología de vigilancia israelí y han utilizado permanentemente estas tecnologías en contra de la sociedad civil. Creo que sería muy significativo. Sin embargo, pues también, por otro lado, sabemos que Israel se ha visto orillado a tomar esta decisión, dados los escándalos en que se han sumido muchas de las empresas que comercializan esta vigilancia, y no ha sido acciones desde México las que han empezado a poner orden respecto a las adquisiciones y el uso de las tecnologías de vigilancia. Y desafortunadamente en México no ha cambiado mucho, más allá del discurso, y yo creo que sí, de un compromiso político del nuevo gobierno federal. No han cambiado las leyes, no han cambiado el marco jurídico, no han cambiado en muchos casos ni siquiera los nombres de las autoridades, las personas que operaban esas tecnologías de vigilancia de manera abusiva, hoy siguen en gobiernos estatales o en el mismo gobierno federal, en distintas agencias. Entonces sigue habiendo muchos pendientes para poner en orden la industria de la vigilancia en México. Claro. Abogado Luis Fernando García, bueno, pues eres director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Bueno, abogado, en este sentido, bueno, pues hay quienes podrían pensar, bueno, la vigilancia, el espionaje es importante que lo tengan porque los estados no pueden funcionar si no tienen este tipo de servicios para combatir la delincuencia, para combatir incluso las insurrecciones. Pero bueno, ¿y dónde quedan entonces los derechos de las sociedades, de las personas que además tienen derecho a vivir libres? Me refiero bajo cuidado de su propia privacidad, bajo resguardo de su privacidad e identidad. ¿Qué diagnóstico haces de cómo se encuentra o se ha encontrado México en estos años, sobre todo que desde que se compró este sistema Pegasus, precisamente para invadir en nombre de la seguridad nacional la privacidad de los ciudadanos? Sí, bueno, creo que en México, más que en cualquier otro país, deberíamos ser especialmente escépticos y resistentes al chantaje que nos exige, el chantaje gubernamental que por décadas nos ha exigido renunciar a nuestros derechos a cambio de seguridad. Porque si tú me dijeras que hoy vivimos en un país en donde ya no hay inseguridad, donde no hay asesinatos, donde no hay desaparecidos y que todo fue gracias a la vigilancia, pues podría darle algo de crédito a ese argumento, pero la realidad es que después de miles de millones de dólares gastados en vigilancia,
la seguridad no ha mejorado en ningún gobierno, de ningún partido, de ninguna corriente ideológica. Y más en un país como México, en donde desafortunadamente es tan frecuente la colusión entre delincuencia organizada y fuerzas de seguridad de distintos niveles, pues es francamente insensato sugerir que debemos seguir comprando esta idea de que debemos aceptar que el Estado posea herramientas tan poderosas de invasión a la privacidad sin ningún tipo de transparencia ni de rendición de cuentas, además. Y eso es una garantía para el abuso. Si tú le das a cualquier persona mucho poder y la oportunidad de utilizarlo de manera, digamos, con garantía de impunidad, con garantía de que nadie se va a enterar y no va a haber ninguna consecuencia por abusar de esa herramienta, el 99.9% de las personas van a abusar de esas herramientas. Y como decía, en un país en donde el jefe de la Policía Federal del gobierno de Calderón está enfrentando cargos por narcotráfico, el jefe del ejército durante el gobierno de Peña Nieto también los enfrentó hasta que ocurrió ese lamentable episodio de rescate al general Cienfuegos, y de tantos casos de militares, de policías involucrados en secuestros, en el narcotráfico, en la Comisión de Violaciones de Derechos Humanos, pues es francamente, como digo, insensato sugerir que debemos seguir aceptando que se utilicen estas herramientas de vigilancia sin ningún tipo de rendición de cuentas. Y con todos los casos de abuso demostrados en el caso Pegasus, muy recientemente, hace unas semanas, como la CEIDO de la entonces PGR utilizó herramientas como la geolocalización o el acceso a datos conservados por empresas de telecomunicaciones para espiar a periodistas como Marcela Turati, defensoras de derechos humanos como Ana Lorena Delgadillo, peritos del equipo argentino de antropología forense. Es decir, es un mal argumento. Es un mal argumento que siempre ha sido un mal argumento, esta falsa dicotomía entre privacidad y seguridad, pero más en un país como México, con las debilidades institucionales, con la corrupción, con la colusión entre delincuencia organizada y fuerzas de seguridad, y con el historial documentadísimo de corrupción en la contratación de herramientas y en el abuso y el uso ilegal de estas herramientas, que bueno, si hay duda, podemos pasar una revisión de la lista de todos los abusos que hemos documentado en los últimos años. Abogado, justamente para terminar con esta impunidad de la que ya nos da cuenta, se tendría que revisar cuál ha sido el papel y sobre todo investigar por violaciones a derechos humanos a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pues finalmente en el caso de Felipe Calderón está documentado que él fue directamente quien pues impulsó esta adquisición de este malware Pegasus y pues ya sabemos todo en lo que derivó, ¿no? Un espionaje con tintes estrictamente políticos, para nada tiene que ver con la seguridad nacional. Sí, correcto. En agosto de este año, desde R3D, revelamos un correo electrónico por primera vez en donde se demuestra que Pegasus le fue demostrado a Felipe Calderón y al entonces secretario de Defensa de su gobierno, semanas, meses antes de que se concretara la compra de ese sistema de vigilancia por cerca de 5.5 miles de millones de pesos, más o menos 8,000 millones de pesos actuales. Es una enormidad de dinero con un sobreprecio de más de 15 veces y con lo que hemos sabido que ha derivado de esa compra, el abuso, la utilización contra defensores de derechos humanos, periodistas, en contra de opositores políticos como el propio gobierno. Y en ese sentido, a mí me parece muy grave. El tema de impunidad siempre ha sido grave, pero es bastante preocupante que quienes hoy detentan el poder político en México, el presidente, integrantes de su gabinete, legisladores muy importantes de la mayoría parlamentaria, tengamos evidencia de que fueron espiados, pero hoy no sepamos quién los espió, quién tiene inteligencia sobre ellos y quién puede estar utilizando esa inteligencia para chantajear, extorsionar e influir indebidamente en las decisiones soberanas de un gobierno democrático como es el que hoy tenemos en el país. En ese sentido, el tema de impunidad atraviesa e impide que podamos tener seguridad de que esto no va a volver a suceder, más allá de las promesas que se han dado desde el gobierno, también entendiendo que este gobierno no va a durar para siempre, que habrá otros gobiernos, seguramente en algún momento habrá un gobierno de otra corriente ideológica también, y lo que me preocupa es que estamos dejando instalada una estructura muy poderosa
que ha vivido en la impunidad, que continúa viviendo en la impunidad y que incluso sigue operando, porque veamos, por ejemplo, el caso de la Sedena, que por cierto, la Sedena ni siquiera tiene facultades para intervenir en comunicaciones privadas. Hemos normalizado que la sección de inteligencia de la Secretaría de Defensa Nacional haga espionaje cuando no tiene facultades legales para hacerlo, ni para la contrainsurgencia, ni para ninguna otra razón. No estamos en tiempos de guerra y en ninguna parte de ninguna ley se le da facultad al ejército para hacer espionaje a nadie. Sin embargo, hemos normalizado, hasta hace poco el presidente también reconocía que continuaban teniendo sistemas para la inteligencia y no pasa nada. Más allá de eso, los militares que aparecen en los contratos y que se presume operaron el sistema Pegasus desde la división de inteligencia de la Sedena, hoy permanecen en la Sedena, hoy son digamos, generales a cargo de divisiones, están en la escuela militar, han sido condecorados recientemente. Es decir, a mí lo que me preocupa es que no estamos haciendo nada para acotar este poder que ha sido abusado ampliamente en el pasado, que podría estar siendo abusado en el presente, e incluso si no, podrá ser abusado en el futuro si no le ponemos límites, candados legales, y también nos aseguramos de que haya consecuencias legales para aquellos que está demostrado que han abusado de estas herramientas. De lo contrario, seguramente nos encontraremos discutiendo este tipo de temas en el futuro otra vez, ¿no? Y hablando de cómo la historia de la vigilancia abusiva ha continuado en el país. Se necesitan reformas, pero también se necesitan investigaciones que lleven más que castigar, a esclarecer a ojos de la sociedad qué pasó, quién espió, a quién espió, qué se hizo con esa información, cómo influyó en diversas instancias importantes de la sociedad mexicana. De lo contrario, vamos a seguir repitiendo esta lamentable historia, con además el agravante de que estamos consolidando, digamos, de alguna manera, un poder detrás del poder, ¿no? Un contubernio tanto económico como político o de fuerza, que puede terminar convirtiéndose en un poder detrás del poder que utilice esta vigilancia para, pues, someter a las autoridades civiles y a las autoridades elegidas democráticamente en el país. Sí, abogado Luis Fernando García, y bueno, pues ya nos hablas acerca de este daño que hace la impunidad, porque, bueno, pues permite que casos como estos de espionaje, de esta invasión a la privacidad de las personas se hayan hasta incluso normalizado, pero también ya das cuenta de que necesitamos prever para que no vuelva a ocurrir. ¿Qué cambios desde el punto de vista legal consideras que deben de empezar a realizarse en México para que esto no vuelva a ocurrir? Es decir, no nada más es castigar, que está muy bien, a quienes ya cometieron este tipo de ilícitos, este tipo de actos, pero además, ¿qué controles son desde el punto de vista legislativo que se pueden generar para evitar que en un futuro se vuelvan a comprar este tipo de instrumentos, estos y otros probablemente más poderosos que la tecnología va a desarrollar, y precisamente para que no sean utilizados en México? Sí, creo que hay mucho por hacer en lo legislativo. Nosotros hemos propuesto muchas cosas y insistiremos en reformas que son necesarias. En primer lugar, el tema de la adquisición. Hoy es igual de fácil comprar un software tan poderoso como Pegasus que comprar una caja de lápices desde el gobierno, ¿no? Y eso no puede ser. En ningún país más o menos democrático esto se permite. Tiene que haber una regulación mucho más estricta respecto a la adquisición, de manera que quede claro que hay un registro inclusive de qué autoridades adquieren qué equipos, a través, digamos, a qué precios, utilizando qué herramientas o qué instrumentos de contratación, para que quede claro de entrada quién tiene qué, ¿no? Quién adquirió qué equipos y determinar si tienen facultades para adquirirlos, ¿no? Porque, insisto, es muy sencillo hoy comprar ese tipo de sistemas sin que nadie se entere. Se le ponen nombres ridículos a los contratos que no te dejan ver de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, el caso de Pegasus, el contrato se llamaba contrato para la realización de actividades sustantivas. Eso no significa nada, ¿no? Tiene que haber mucha claridad, registro de quiénes se involucran y quedar muy claro qué, quién, cómo y cuándo adquirió cualquier sistema capaz de invadir la privacidad de las personas
que hay controles en donde se pueda, digamos, no se puede comprar cualquier cosa, es decir, hay ciertas herramientas que simplemente no son compatibles con una democracia, ¿no? Herramientas de vigilancia masiva, de seguimientos masivos, como desgraciadamente hemos documentado recientemente algunos de su adquisición, no son compatibles con un sistema democrático y simplemente debe haber controles en donde una autoridad, nosotros creemos que una autoridad federal le diga también a los estados, no, tú no puedes comprar eso, ¿no? Simplemente no tienes facultades o es demasiado problemático. Y el tema del uso también, ¿no? Tiene que haber más registros, cadenas de custodia sobre quiénes utilizan los sistemas, en qué momento, quiénes participan en la toma de decisiones, porque son cosas que hoy parecerían obvias que tendrían que existir, pero o no existen o fueron destruidas o ocultadas o han sido ocultadas. Entonces PGR se ha atrevido a decir cosas contradictorias como en el gobierno de Peña Nieto decían lo usamos para combatir la delincuencia y después en un procedimiento ante el INAI admitieron o dijeron nunca lo hemos usado, ¿no? A pesar de que gastaron $40 millones, de que renovaron el contrato 2 veces, se atrevieron a decir sí, gastamos $40 millones en Pegasus, pero nunca lo usamos. Sí es cierto, es inaudito, ¿no? Gastaste $40 millones en algo que no usaste, pero lo más probable es que es falso, que como está todo demostrado, sí se utilizó y se utilizó de manera abusiva y tuviste el descaro de mentir. Y no podría ser tan fácil, no debería ser tan fácil poder mentirle a una autoridad investigadora y decirle, gasté $40 millones en una herramienta que nunca usé, ¿no? Para dar un ejemplo de muchos más que hay. Tiene que haber muchos más controles sobre el uso de estas herramientas, tiene que haber un control judicial, no nada más en la autorización previa de la utilización, sino una supervisión, tiene que haber una supervisión independiente que nosotros proponemos la desempeñe el INAI, como ocurre en muchos países, hay órganos autónomos independientes que hacen una auditoría, digamos, de la utilización de este tipo de sistemas, el derecho de notificación, es decir, hoy sabemos que se abusó con Pegasus, pero la gran mayoría de las personas que fueron espiadas con Pegasus no saben que fueron espiadas con Pegasus. Hay todavía un iceberg por descubrir. Y en muchos países existe una regulación que obliga a las autoridades a decirte si algún día eres intervenido en tus comunicaciones, probablemente no en el momento en el que estás siendo intervenido, porque podrías sustraerte de la acción de la justicia, por ejemplo, destruir evidencia, pero posteriormente un juez autoriza que te seas notificado y te digan, oye, te espiamos por esta u otra razón, y si no te parece, pues puedes acudir a las instancias jurídicas. El problema es que hoy las víctimas, la gran mayoría de las víctimas, ni siquiera saben que son víctimas, ¿no? Y otras medidas de transparencia, de rendición de cuentas, que son estándares internacionales que hemos propuesto, pero que en México, por alguna razón, se siguen insistiendo en no acceder. Y yo lo que diría, volteando el argumento que normalmente se nos dice a la ciudadanía, si el Estado verdaderamente quiere usar esas herramientas para combatir la delincuencia, para usarlas de manera legal, entonces, ¿qué tiene que esconder? ¿Por qué no ser transparente? ¿Por qué no aceptar este tipo de regulación, ¿no? Los que tenemos que aceptar, los que tienen que aceptar el escrutinio público es el Estado, no la ciudadanía de manera indebida, ¿no? Entonces, creo que, solo por mencionar algunas cuestiones que hemos propuesto y que seguimos proponiendo en el Congreso, que son necesarias para blindar verdaderamente y que no vuelva otra vez un gobierno espía, ¿no? Hoy, si mañana, en 2024, gana las elecciones un gobierno autoritario, tiene a su disposición amplias facultades legales, con cero transparencia, puede adquirir lo que sea, usarlo como sea, no rendir cuentas. Y tenemos que blindar eso desde la ley, porque desde las palabras no va a ser suficiente. Abogado, ¿hay alguna evidencia de que aún se utilicen estas plataformas o malware o que se hayan adquirido nuevas plataformas para espiar en este gobierno federal? En el gobierno federal, precisamente no necesariamente está este dicho del presidente, donde dice que o acepta que la Sedena continúa teniendo un sistema para la inteligencia y dijo que iba a informar hace unos meses, no ha informado, entonces no sabemos a ciencia cierta a qué se refiere, si ese sistema de inteligencia es capaz de intervenir en comunicaciones privadas, pero desgraciadamente, por ejemplo, en la Fiscalía General de la República sí. Hace unos meses también publicamos una investigación que llamamos Fiscalía Espía, en donde damos cuenta de cómo la Fiscalía General de la República, ya en tiempos del fiscal Hertz, ha adquirido herramientas de geolocalización, que además existe evidencia de que han sido utilizadas de manera ilegal. Hubo una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación, hay información que hemos obtenido vía acceso a la información que demuestra que han adquirido la capacidad para geolocalizar a más de 100,000 teléfonos, pero han solamente
adquirido autorización judicial para hacer una geolocalización en unos cuantos miles, ¿no? Cuando la auditoría además ya demostró que fue utilizado al menos unas 13,000 veces. Entonces hay un diferencial entre las veces que la Fiscalía ha usado la geolocalización legalmente y las que no ha usado ilegalmente y las que no ha usado o no ha reportado que ha usado. Entonces hay ya evidencia de que desafortunadamente en la Fiscalía General de la República al menos sí se ha seguido utilizando herramientas de manera ilegal, y además la adquisición de otro sistema también de origen israelí que se llama ECHO, que es una plataforma que se describe a sí misma como una plataforma para recolectar datos de todos los usuarios de Internet de un país. Es una plataforma de vigilancia masiva que de ninguna manera para nosotros puede ser consistente ni con la Constitución ni con una democracia. No ha habido ninguna repercusión, no ha habido ninguna investigación, no sabemos qué ha pasado con esos casos, pero sí hay estos indicios ya de que ha continuado esta industria de la vigilancia operando con opacidad, adjudicaciones directas, usando empresas fantasma y usando estas herramientas de manera ilegal. Y bueno, habrá que esperar que avance los años. Normalmente esos temas de espionaje no salen en el momento, sino se conocen años después. Y bueno, ojalá haya un cambio de rumbo, haya medidas concretas, más allá de las palabras y de las promesas, que nos ayuden a blindar y a tener la seguridad de que las herramientas tecnológicas que sí es legítimo que el Estado posea, las utilicen de manera adecuada y las adquieran también de manera regular, sin sobreprecios, sin corrupción y sin utilizar de manera política esos instrumentos. Abogado, pues le agradecemos mucho estas reflexiones y sobre todo nos mantenemos atentos a las investigaciones que hacen a partir de R3D, esta asociación civil que se dedica pues precisamente a defender los derechos digitales de los mexicanos. Muy buen día, abogado. No, muchas gracias por la invitación. Gracias, abogado, que esté muy bien.